Amén. Vamos a ya continuar en estudio de Primera de Pedro. Vamos a estar en capítulo 3 y vamos a ver versículos 8 a 12, si quieren abrir sus Biblias ahí. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, empieza así: en conclusión. Otra traducción de la Biblia dice: ahora, para resumir. Pedro está finalizando su pensamiento que él empezó desde capítulo 2, versículo 11, donde él dice amados. Es como un pensamiento completo, de ahí hasta hoy. Pedro se está alejando de la instrucción, o dejando ya la instrucción particular para ciertos grupos, y va a darnos instrucción para todos los santos, ¿verdad? Él hablaba acerca de ciudadano y gobierno, esclavo y amo, esposos y esposas. Para ahora él dice, en conclusión, sean todos. Esto va a ser ahora para todo el cuerpo de Cristo, como personas individuos. Y Pedro nos va a dar instrucción en 7 áreas de la conducta cristiana, hablando de conducta. Y eso es ser todos de un mismo sentir, ser compasivos, fraternales, misericordiosos, de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal, ni insulto por insulto, pero, o sino, bendecir. Y eso van a ser los 7 áreas. Primero, Pedro nos exhorta a ser de un mismo sentir. En el griego literalmente dice, sean de la misma mente. Hay que ser de la misma mente. Ahora, sabemos que todos vamos a tener opiniones diferentes sobre temas diferentes. No creo que fue mucho tiempo que ya de platicar de qué candidato y que por quién vas a votar, que habían varias opiniones, ¿verdad? También igual en la iglesia sobre teología, hay varias opiniones de varias cosas. Pedro no está diciendo que pensemos igual. Yo tengo que pensar igualmente que ustedes a mí. No, eso es lo que él nos está diciendo. Sino está llamando atención a estar unificados, tener unidad, o estar unidos de un mismo sentir. Esto fue la oración de nuestro Salvador Jesús. Jesús en Juan 17, 21 a 22 dice, para que todas sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ellos eran uno. Él quiere y ora para que seamos uno. Y tiene un propósito. Si lo vieron ahí, sí tiene un propósito. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, si queremos ser buen testigos, tener un buen testimonio, tenemos que entender lo que Pedro nos está exhortando. ¿Cómo es que podemos ser uno? Pero cada quien tiene su forma de pensar. Es evidente que tanto en la sociedad como en la iglesia que hay divisiones. Tristemente hay divisiones. Ahora, la verdad divide. La verdad divide, ¿verdad? Entonces, no es que podemos evitar divisiones. Es qué hacemos cuando hay divisiones. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo conducimos nuestra vida cuando hay divisiones? A veces hay guerras debido a ideas diferentes, ¿verdad? También es evidente que siempre habrá personas que piensen diferente a ti. Y yo digo gracias a Dios, ¿verdad? Porque cuando quizás estoy confundido, no le entiendo algo bien a algo o a alguien, le pregunto a mi esposa, ¿cómo ves? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cómo le entiendes tú? Y así juntos podemos llegar a un mejor entendimiento de lo que está pasando, conocimiento, y así podemos hacer una mejor decisión de algo.
Entonces, no, Pedro no está diciendo que debemos pensar igualmente, nada más de estar de un mismo sentir. ¿Qué significa? ¿Cómo vamos a ser de un mismo sentir? Bueno, Pablo nos da una respuesta a esa pregunta. En Filipenses 2, la primera parte del versículo 2 dice, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir. Ok, Pablo, ¿cómo le hacemos? En versículo 5 dice, haya pues en ustedes esta actitud. Otras Biblias dicen esta mente, que hubo también en Cristo. Entonces lo quiero leer así. Haya pues en ustedes esta mente que hubo también en Cristo Jesús. Entonces no es la mente de este Pedro que está enfrente, no es de mi esposa, tampoco es la mía, es la mente de Cristo que debemos tener. Llegamos a tener ideas afines al tener la mente de Cristo en nosotros. Nos volvemos armoniosos cuando nos aliamos bajo su forma de pensar. No intentamos que los demás se alineen con nuestra forma de pensar, ni nos alineamos con su forma de pensar de ellos. Nosotros nos ponemos la mente de Cristo en todas las situaciones, pensamos como Él. No sabemos qué hacer, ¿verdad? Hago una situación difícil, un problema, o nada más una decisión difícil. ¿Qué dijo Cristo? ¿Qué piensa Cristo sobre esta situación? Yo sí quiero saber lo que opina mi esposa. Yo tengo mis opiniones y me gusta preguntar las opiniones de mis hermanos. Pero si cada opinión de ellos va en contra de la palabra de Dios, necesito confiar en lo que dice la opinión de la palabra de Dios. Entonces, en cierto modo, Pedro ha continuado su tema de sumisión. Vimos sumisión, ¿verdad? Ciudadano a gobierno, esclavo a amo, esposa a esposo, y ahora va a continuar todos nosotros tenemos que someternos nuestro pensamiento, nuestra forma de pensar a la mente de Cristo, a la mentalidad de Cristo. Aquí radica el problema. ¿No es cierto que nosotros creemos que sabemos más? ¿No es cierto que nosotros sabemos mejor? Es lo que decimos a los hijos, ¿no? Obviamente mi Olivia, que tiene 6 años, y me pregunta algo, ¿pero por qué no, papá? Lo siento, no vas a entender. Tiene 6, no va a entender. Pero créeme, cuando seas más grande vas a entender. Yo sé mejor que tú, ¿verdad? Mis hijos más grandes ya saben un poquito más, pero todavía no tienen esa experiencia de vida, de vivir a través de varias cosas, asuntos, y tener un conocimiento, entendimiento como yo tengo, ¿verdad? Pero nos gusta tener la razón. Nos gusta pensar que sí sabemos mejor que Él, que por eso tenemos muchas opiniones, ¿verdad? Nos gusta opinar, ¿verdad? ¿Por qué? Si somos honestos es porque creemos que sabemos mejor. Sin embargo, ahora debemos reconocer que es Dios quien sabe perfectamente qué es lo mejor en todas las situaciones. A pesar de cómo nos sentamos, a pesar de que estemos plenamente convencidos de que tenemos razón, si la palabra de Dios va en contra de lo que creemos que es la verdad, somos nosotros quienes debemos cambiar de opinión. Nunca debemos tratar de cambiar lo que dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que cambiar nuestra opinión según lo que dice la palabra. Vengan conmigo a 2 de Corintios capítulo 10. 2 de Corintios capítulo 10. Versículo 3 a 5. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento
altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Estamos en una guerra de pensamientos. El pensamiento del mundo se va a levantar contra el conocimiento, el pensamiento de Cristo. En cada vez que eso nos pase, ¿por qué nos pasa a nosotros? Por ver la tele, mirar películas, escuchar las noticias, escuchar los políticos, nos va a llegar o nos va a hacer pensar de una cierta forma. Pero si eso va en contra, se levanta contra del, como dice aquí, levanta contra el conocimiento de Dios, hay que tomarlo captivo de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque igual que yo dije o digo a mi hija, lo siento Olivia, pero yo sé mejor. Yo sé mejor que es bueno para ti. Todavía no entiendes. Dios nos dice lo mismo. Isaías 55, versículo 8 y 9. Cada vez que nosotros pensamos, yo sé mejor, hay que leer esto. Porque sí pasa, hay una situación y decimos, yo sé que la Biblia dice eso, pero es 2024, cosas han cambiado, somos más avanzados como gente. Eso pasa. O ya tenemos la ciencia, entendemos las cosas mejor. Cada vez que algo así nos pase, debemos leer estos versículos. Isaías 55, versículo 8 y 9. Porque mis pensamientos, hablando de Dios, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Vamos a ser como mi niña de 6 años, mi hija de 6 años, no vamos a entender y Dios va a estar ahí. Confíame, entiéndeme, yo sí sé mejor. Entonces, es necesario que pensemos así. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos pensar así? De tener un mismo sentir, de estar del mismo sentir, y ese mismo sentir es tener la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque Pedro ahora nos va a enseñar o exhortar a tener unas características que debemos adoptar. Y debemos asegurarnos de adoptarlos según Cristo y no lo que dice el mundo. Porque va a hablar, voy a leer versículo 8, que dice, en conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Digo, tenemos que tener la mente de Cristo, tenemos que tener la sumisión a Cristo, a la mentalidad de Cristo, porque si fueran a salir a la calle y preguntar a 10 personas qué es amar uno a otro, qué es ser compasivo, qué es tener misericordia, los 10 te van a decir algo diferente, van a opinar diferente, especialmente el día de hoy, como el mundo quiere definir el amor. ¿Qué es el amor? ¿Verdad? Que va totalmente en contra de lo que Dios dice que es el amor. Entonces, tenemos que estar en el mismo sentir antes de llegar a entender lo que dice aquí. Y ese mismo sentir es tener la mentalidad de Cristo, tener la mente en Cristo. Amén. Pedro nos dice que debemos tener mentalidad cristiana y ser compasivos, fraternales. Otras Biblias dice amarnos unos a otros, misericordiosos y de espíritu humilde. Tienen que tener en cuenta una cosa aquí. Él no está hablando de cómo actuar con gente del mundo. Esto fue escrito para cristianos, acerca de cristianos. Entonces, Él nos está exhortando de ser compasivo, fraternales, misericordiosos y de un espíritu humilde con el cuerpo de Cristo. Hay otros versículos, hay otras partes de la Biblia que sí nos habla de cómo conducirnos con el mundo. Este pasaje no lo es. Este pasaje es para todos que estamos sentados aquí. La otra iglesia que está allá en esa calle.
el servicio a las 9:30. Entonces, todo eso tiene que ver con el cuerpo de Cristo. Entonces, compasivo o simpatía, la cualidad de ser afectado por el afecto de otro, con sentimientos por el afecto de otro. Sentimos simpatía por otro cuando lo vemos en apuros o cuando nos informan de sus aflicciones. Esto sería, yo creo, evidencia de nuestro amor mutuo, ¿verdad? Si no amamos a alguien, entonces no nos importaría el sufrimiento de los demás, ¿verdad? Y eso es una buena pregunta. Cuando escuchamos que hay alguien en el cuerpo de Cristo que sufre, ¿qué es lo que primero pensamos? ¿Qué es lo que primero sentimos? ¿Indiferencia? ¿Gozo? Ay, cómo me trató el otro día. Qué bueno que eso le pasó. ¿No? O simpatizas con la persona, ¿verdad? Si alguien no tuviera amor para esa persona, no le importaría lo que pasa, ¿verdad? Entonces, solamente con el amor podemos ser compasivos con las personas cuando alguien está pasando. Ahora, Pedro continúa esto con ser fraternales o amar unos a otros. Creo que esta es la base de todo lo que Pedro está hablando el día de hoy. Pero ¿qué significa eso? Ser fraternales o amar uno a otro. ¿Qué significa? Bueno, eso puede ser una serie de semanas. Yo quiero darles una perspectiva solamente. Sabemos que Dios es amor, ¿verdad? Él es amor. Y que Jesús viniera a la tierra para morir en la cruz fue el mayor acto de amor. Él nos amó también y por eso se dio su vida. Entonces quiero que escuchen. Cuando Él vino a la tierra en amor, quiero que escuchen cómo llegó. Juan 1:14 dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, cuando llegó a la tierra, está hablando de cuando llegó. ¿Cómo llegó? En la manera de que lleno de gracia y verdad, de verdad. Entonces, el amor es aquel que está lleno de gracia y lleno de verdad. No solo gracia y no solo verdad, sino llena de ambas por igual. No es que 50% gracia, 50% verdad. Es 100 y 100, lleno de los dos. Permítame leer una cita de un autor cristiano. Se llama Christopher Young. Sobre lo que significa amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Como dijo Jesús, amar a nuestro prójimo. Y eso yo creo que nos va a dar una idea mejor. Él dice, ahora, los judíos del primer siglo, los cristianos del primer siglo, definitivamente conocían el contexto porque probablemente memorizaron el Antiguo Testamento. Ellos conocían muy bien el Pentateuco, la Torah, la ley. Aquí hay algo que a menudo pasamos por alto cuando se trata del segundo gran mandamiento, que es que amar a nuestro prójimo. Habla no solo de amar a tu prójimo como a ti mismo, eso se encuentra en Levítico 19, sino que también tenemos el versículo anterior que dice: no odies a tu hermano en tu corazón, reprende a tu prójimo con franqueza para no compartir su culpa. Entonces, en realidad, convencer a la gente de su pecado es amar a tu prójimo. Y luego el siguiente versículo dice: no busques venganza, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando Jesús dice ama a tu prójimo como a ti mismo, ellos conocían el contexto de que en realidad un aspecto de amar a tu prójimo es reprenderlo para no compartir su culpa. Eso es amor. En realidad es poco amoroso permitir que las personas simplemente estar de acuerdo con el pecado de las personas.
Eso es realmente lo que significa amar al prójimo, que estamos siendo llenos de gracia y llenos de verdad. No la gracia a expensas de la verdad, que creo que a veces es nuestra tendencia, especialmente en esta generación más joven. Y no gracia a expensas de la verdad, ni verdad a expensas de la gracia, pero lleno de gracia y lleno de verdad. Y eso es lo que a veces nos pasa. Nos caemos en una de dos trampas. Estamos llenos de gracia y no tenemos nada de verdad. O estamos llenos de verdad, bien duros, y no tenemos nada de gracia. Hay que tener cuidado, hay que tomar en cuenta la situación de la persona. ¿Esa persona ahora necesita gracia o esta persona necesita la verdad? Y eso es amar a tu prójimo. Eso es amar o ser fraternales, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Tener gracia y verdad. Amén. En nuestro texto, Pedro también nos dice que seamos misericordiosos y humildes. La misericordia es una ternura de corazón hacia los demás. Es dolor movido por la angustia y desgracias de otro. Es parecido a compasivo. Y por supuesto, esto solo puede ser posible si somos humildes, ¿verdad? Humildes. No hay nada más rancio que un corazón orgulloso. No solo es evidente en la vida de esa persona, sino que un corazón orgulloso no nos permite ser compasivos, fraternales o ser misericordiosos. Filipenses 2, Denis, lo siento, no lo tienes ahí. Filipenses 2, versículo 3. 3 y 4. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Si nos creemos que somos amorosos, misericordiosos y que tenemos humildes, vamos a poner las necesidades de otra persona primero. Vamos a pensar en ellos primero. Vamos a considerar a ellos más importante que nosotros. La humildad es el fundamento para cultivar en nosotros el amor cristiano, pues la persona humilde piensa y pone a los demás por delante de sí misma, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos primero? ¿Buscamos para nosotros mismos o primero buscamos para los demás? Ahora en versículo 9, Pedro nos dice cómo se puede representar esto. Dice, versículo 9, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendeciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. No podemos controlar para nada lo que otros hacen y dicen, ¿verdad? Es imposible controlar a alguien más. Pero sí podemos controlar cómo respondemos cuando alguien nos hace mal o nos insulta. Y es por eso que Dios nos va a tomar en cuenta. Vamos a ser responsables de cómo nosotros respondemos cuando alguien nos hace mal o nos insulta. El mayor desafío a nuestro amor por los demás surge cuando somos agraviados, ¿verdad? Es instintivo en la naturaleza humana querer vengarse, ¿verdad? Algo nos hace mal, queremos hacer de mal de nuevo a ellos. Otra vez, necesito recordarles, Pedro no está hablando de creyentes cuando no son creyentes haciéndonos mal o insultándonos. Él está hablando de cuando un creyente te hace mal o te insulta, ¿verdad? Necesitamos recordar esto. Necesitamos recordar que la iglesia está llena de gente imperfecta. Hemos sido perfeccionados, es cierto, es decir, justificados ante Dios gracias a la sangre de Cristo, pero
Todavía tenemos batallas con nuestra naturaleza caída, ¿verdad? Y necesitamos recordar eso la próxima vez que alguien nos haga mal o nos insulte. Esa persona es igual que yo. Todavía una batalla en su carne de ella o él. Y me imagino que eso no es esa persona. Eso no es Cristo en esa persona. Eso es todavía la carne. Hay que entender, comprender eso, ¿no? Y creo que es muy importante tener esto en cuenta. Esto también será una verdadera prueba de nuestro amor mutuo, nuestra misericordia y humildad que tenemos para los demás. Cómo respondemos cuando otro creyente nos hace mal o nos insulta. También nos va a decir cómo pensamos de esa persona. Si alguien nos hace daño, en lugar de buscar vengarnos, debemos tener compasión y amor por esa persona. Necesitamos entender que son hijos de Dios y ellos, como nosotros, todavía están luchando con la carne y necesitamos acompañarlos para ayudarlos. Necesitamos buscar cómo ayudarles en vez de vengarnos con ellos. Y por otro lado, algo un poquito más difícil, ser lo suficiente humildes como para permitir que otros nos acompañen cuando estemos luchando nosotros por algo. Yo creo que eso pasa más que nada. Alguien nos dice, oye Jason, no sé si andas re bien en eso y eso es otro, entre el Señor y yo, déjeme paz. O sea, no, eso es un corazón orgulloso. Hay que ser humilde y decir, ay, sí, ¿qué viste? ¿Qué observaste? ¿Qué estoy haciendo? Ayúdame, hermano, ¿verdad? Entonces los dos. Sin embargo, ¿con qué rapidez nos volvemos contra alguien cuando comete un error y nos hace algún tipo de mal, ya sea real o percibido? Alguien me corta el camino en el carro, y me voy enfrente y le corto el camino, ¿verdad? Le grito. ¿Es verdad? Está ahí en el carro. Yo primero. ¿Verdad? No. Amigos míos, eso no es amor como el de Cristo. El mundo dice que cuando te hacen daño te vengas. Cuando alguien es grosero, tú también eres grosero. Si te ignoran, tú los vas a ignorar, etc. Dios dice que ya debemos vivir como no vive el mundo, sino vivir como ejemplos visibles de Cristo en la tierra y devolver bien o bendición por el mal. Somos ejemplos visibles de Cristo. Cristo ya no está caminando en esta tierra. Nosotros sí estamos aquí. El mundo va a saber si somos discípulos o no, por cómo nosotros vivimos, tratamos a los demás, especialmente dentro de la iglesia. La misericordia debe de ser la forma en que manejemos los insultos y el mal. Así es como Dios trató con nosotros. Éramos pecadores, éramos enemigos de Dios, pero Él tuvo misericordia de nosotros y nos envió a su Hijo. Abran conmigo a Mateo 5. Mateo 5. Versículo 38 a 44. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Así vive el mundo, ¿verdad? Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te obedece en la mejilla derecha, huévele también la otra. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjele también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que desea pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que persiguen.
Y luego Romanos 12, versículo 20, la primera parte. Romanos 12. Pablo reforzando ese punto. Capítulo 12, versículo 20. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Si así es como debemos tratar a nuestros enemigos, ¿verdad? Jesús y Pablo hablaron acerca de cómo tratar a nuestros enemigos. ¿Cuánto más debemos comportarnos o tratar a los hermanos? ¿Cuánto más debemos amar unos a otros dentro de la iglesia? Si así debemos actuar con los enemigos de nosotros, los que decimos hermanos, los que llamamos santos, debe de ser aún más, ¿verdad? Si así es como debemos tratar a ellos, debemos tratar aún más. Ahora, en versículos 10 y 11, Pedro va a profetizar aún más en cómo debemos vivir como cristianos. Dice, porque el que desea la vida, amar y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela. Pedro primero da el resultado deseado, lo que todos deseamos, ¿no? El que desea la vida. ¿Quién desea la vida? ¿Verdad? 2 manos. Amar y ver días buenos, 3 manos si las tuviera, ¿verdad? Si eso es un deseo, yo creo que todos levantarían la mano, ¿verdad? Ok, ahora dice, si eso es lo que deseas, refrene su lengua de mal y sus labios que no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien y busque la paz y síguela. Muchas veces queremos la vida y días buenos sin tener que hacer nada. Eso es lo que Pedro está diciendo que debemos hacer. Debemos controlar nuestra lengua. Eso es lo más difícil, creo que para todos, cuidar la lengua. Muchos problemas en la vida son causados por lo que sale de la boca, ¿verdad? Es como que sale, ¡ay, no! Y intentas de agarrarla de regreso, no, ¿por qué dije eso? ¿Verdad? Escuchen lo que Santiago tiene que decir sobre la lengua. Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Versículo 4 a 8. Miren también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son, sin embargo, dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y, sin embargo, se jacta de grandes cosas. Pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Se encendida por el infierno y inflama el curso de nuestra vida. Porque toda clase de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el ser humano. Pero, ningún hombre, no es que 90% de la gente, no es solamente las mujeres, no, ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. ¡Úrale! Y con esa lengua le doy beso a mi esposa. Pues no es decir que no podemos hacer nada bueno con la lengua o con la boca. No es que no podemos decir cosas bonitas o enseñar algo bonito. Bueno, pero luego, si no podemos domar eso, lo que sale de la boca es increíble a veces. Increíble. Si la lengua es algo con lo que tienes dificultades, peleas con eso mucho, hay una oración. Salmo 141.
Versículo 3. Señor. Eso es primero. No debemos buscar cómo nosotros podemos controlar la lengua, ni pedir que alguien más nos controle la lengua, sino Señor. Pon guarda a mi boca, belija la puerta de mis labios. Hay que hacerle Señor de nuestra boca. Algo de disciplina también es importante. Yo me acuerdo que uno me enseñó esto cuando un pleito sale entre él y otro. Cuando estaba ya molesto o enojado, nunca hablaba con la persona ahí. Si fuera posible, nunca hablaba con esa persona en ese momento. Siempre se regresaba a casa, descansaba, se dormía, se levantaba más tranquilo y luego hablaba con la persona. Porque en el momento de pleito, en el momento que nos hace algo mal o nos insulta y eso se calienta en los sentimientos y todo lo que va a salir de la boca nunca va a salir bien, nunca va a ser algo bueno. Entonces la disciplina, pero aquí, Señor, pon guarda de mi boca, belija la puerta de mis labios. Es Él que nos puede. 41:3, Salmos 41:3. También Pedro nos dice, nosotros nos apartamos del mal y hacemos el bien o bendecir. ¿Qué significa apartamos del mal? Significa dar la espalda a algo, es darle la espalda a algo a alguien más. En el griego esta palabra puede traducirse como evitar. Es algo que necesitamos evitar. Cuando damos la espalda a algo, ¿qué es? Primero está aquí atrás. No podemos verlo. A veces no nos gusta voltear totalmente. Es como, la mitad, porque todavía me gusta un poquito. Entonces, hay que dar la espalda completa. Y así no podemos. Es evitar, ¿verdad? ¿Qué significa evitar o rechazar a alguien o algo? Quiere decir evitar, mantenerse alejado de. No es solamente dar la espalda, es mantenerse alejado. Ni te acerques. No vayas por allá. Dar la espalda completamente para que no lo veas. Aléjate y ni te acerques. Eso es apartarse del mal. En cambio, debemos bendecir. No solamente bendecir, pero también buscar la paz y mantener la paz. Si hacemos lo correcto, si hacemos lo bueno, los odios del Señor estarán abiertos a nuestra oración. Él nos escuchará y responderá. Es Él quien puede hacernos ver días buenos y brindarnos una vida para amar. Versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Déjenme leer todos los 3 versículos, 10, 11 y 12. Escúchenlo. Todos deseamos días buenos. Deseamos vida. Queremos que el Señor escuche nuestras oraciones. Pero Él nos manda a hacer algo, ¿verdad? Entonces, porque Él que desea la vida, amar y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Hermanos, tengamos la mente de Cristo, seamos compasivos, fraternales, amémonos unos a otros, tengamos misericordia unos de otros con toda humildad. Hay que demostrar al mundo que somos discípulos de Cristo a través de la forma que vivimos unos con otros. Amén. Y Señor, eso es mi oración, mi petición, Señor. Que tú seas el Señor de nuestra vida y que podemos
tomar en cautiva, Señor, cada pensamiento que tenemos que este mundo quiere traer a la mente de nosotros. Y podemos estar en el mismo sentir por tener la mente de Cristo. Y así, Señor, podemos amar uno a otro, ser compasivos, fraternales, Señor. Podemos tener misericordia. Podemos ver a los hermanos a nuestros lados como hijos y hijas de Dios, tuyos, Señor. Y entender que ellos también sufren, batallan con la carne, fallan todavía en su camino. Y así podemos estar ahí para levantarnos. Y Señor, yo te pido que siempre seamos suficiente humildes para cuando alguien nos llega a nosotros, ayudarnos, que no seamos tan orgullosos que los rechacemos, Señor, sino que aceptemos lo que quieren decirnos. Y que nuestra lengua sea para solamente bendecir, levantar, animar. Y así, Señor, podemos ser una iglesia llena de gente que son tus discípulos. Y la gente, el mundo va a saber que somos tuyas, Señor. Y te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.